El eco de sus palabras aún vibraba en mis oídos, un golpe sordo que pretendía aniquilar mi espíritu. «Eres una vergüenza, un peso muerto», escupió Valeria, mi hija, con un desdén que congelaría el alma. Andrés, su flamante prometido, un hombre con la mirada vacía y el alma de un buitre, añadió con una sonrisa condescendiente: «No eres nadie, Rosaura, vete. No necesitamos tu miseria en nuestra celebración». La opulenta sala de banquetes, llena de rostros desconocidos y risas huecas, pareció encogerse, asfixiándome con su indiferencia. Sentí el ardor en las mejillas, el aguijón de la humillación pública, mientras las miradas curiosas y despectivas se clavaban en mí. Me señalaron con el dedo, susurrando, sus risas burlonas envolviéndome como una mortaja. Me di la vuelta, la cabeza en alto, aunque mi corazón se desangraba. Cada paso que daba hacia la salida, lejos de la vida que una vez creí compartir con Valeria, era un juramento silencioso. Ellos creían haberme despojado de todo, de mi dignidad, de mi presencia, quizás hasta de mi última gota de cordura. ¡Qué equivocados estaban! La verdad era que, mientras me veían con mi modesto atuendo y mi rostro marcado por el tiempo, no veían a la mujer que acababa de vender su empresa por $34 millones. No veían a la Rosaura que, durante décadas, había cultivado una fortuna en secreto, viviendo una doble vida que pocos, muy pocos, conocían. Esa noche, la vieja Rosaura, la que intentaba ser una madre amable y un poco ingenua, murió. En su lugar nació una nueva, una que había sido despertada por la puñalada más profunda que una madre podía recibir. Las lágrimas no rodaron por mis mejillas. No les daría la satisfacción de verme quebrada. En su lugar, una fría determinación se asentó en mi pecho. Cada insulto, cada mirada de desprecio, cada palabra cruel de Valeria y Andrés se grabó a fuego en mi memoria. No necesitaba replicar. No necesitaba gritar ni suplicar. Mi silencio sería mi arma, y mi ausencia, la señal de mi inminente regreso. Se habían reído de la pobre Rosaura. Pronto, muy pronto, verían de lo que era capaz la nadie que habían desterrado. Mi partida no era una derrota. Era el primer movimiento en una partida de ajedrez donde yo, y solo yo, controlaría cada pieza. Mis pasos resonaban en el mármol pulido, cada eco amplificando el vacío que Valeria había dejado en mi pecho. Un vacío que la suntuosidad de aquel salón de fiestas solo hacía más patente. Las luces de araña brillaban con una opulencia ostentosa, proyectando destellos sobre los rostros sonrientes y superficiales de los invitados, todos ajenos a la farsa que se desarrollaba ante sus ojos. O quizás cómplices silenciosos de una sociedad que valora más el brillo externo que la esencia del ser. Valeria, mi Valeria, se aferraba al brazo de Andrés, su prometido de sonrisa ensayada y ojos fríos. Su risa, que otrora me recordaba a la melodía más dulce, ahora era un tintineo vacío, resonando con la crueldad de su desprecio. La miré por última vez antes de cruzar el umbral. Ella, con su vestido de seda que brillaba más que su propia alma, brindaba con Andrés, sus copas chocando como un presagio funesto. Sus ojos, esos mismos ojos que una vez me miraron con inocencia infantil, ahora me perforaban con un desdén frío y calculador. No había amor, ni gratitud, ni el más mínimo rastro de la niña que había cunado en mis brazos, a la que le había leído cuentos y secado lágrimas. Solo un abismo insondable de ambición y arrogancia. Andrés, a su lado, era la personificación de la falsedad, su sonrisa un arma, sus palabras, trampas bien tendidas. Él había prometido amor a mi hija, pero su mirada solo conocía el brillo del oro. El dolor no era solo por las palabras hirientes, ni por la humillación pública. Era una herida mucho más profunda, una demolición de años, décadas de amor incondicional, de sacrificios silenciosos. Recordé las noches sin dormir, los cuentos antes de dormir, los días de preocupación y las alegrías compartidas, todos los hilos que había tejido con el alma para formar nuestro vínculo. Ahora,
Ella lo deshilachaba con la facilidad de quien rompe un papel viejo, sin un ápice de remordimiento. Fue en ese instante, mientras el aroma dulzón de las flores exóticas y el murmullo de la música de jazz se mezclaban con el veneno de su desprecio, que algo dentro de mí se rompió por última vez, y al romperse, se reconfiguró. El corazón de madre, que una vez latía con una paciencia infinita, ahora comenzaba a forjar una nueva melodía, la de la justicia implacable. Fue ese día cuando mi corazón, roto, decidió que era hora de actuar. Y no sería un acto de piedad, sería la tormenta que ellos, en su ceguera, habían desatado. Dejé atrás el salón de banquetes, el dulce y empalagoso aroma de las flores, el murmullo de las voces que se desvanecían tras de mí. No miré hacia atrás. Cada fibra de mi ser se tensaba con un propósito nuevo, afilado como una cuchilla. Ya no era la madre herida que se retiraba con el rabo entre las piernas, sino la estratega que había emergido de las cenizas de su dolor, más fría y calculadora que nunca. El viaje hacia mi refugio suizo fue un silencio bendito, un bálsamo para mi alma convulsa, aunque mi mente trabajaba sin descanso, hilando la intrincada red de mi venganza. Un jet privado me esperaba discretamente, un lujo que Valeria ni siquiera imaginaba que poseyera, alejándome del fango de su desprecio. Las horas transcurrieron en una calma tensa, permitiéndome organizar mis pensamientos, mis recuerdos y la ardiente ira que me consumía. Al aterrizar, la fresca brisa alpina me recibió, un contraste purificador con el aire viciado de la falsedad que había dejado atrás en aquella ciudad. Mi villa, situada a orillas del majestuoso lago Le Mans, oculta entre pinos centenarios y con vistas que cortaban la respiración, no era solo una propiedad, era mi fortaleza, mi centro de operaciones. Sus muros habían guardado mis secretos durante décadas, la existencia de una Rosaura que nadie conocía, y ahora serían testigos del capítulo más oscuro y decisivo de mi vida. Aquí, en la quietud de las montañas, el ruido del mundo parecía amortiguarse, dando paso a la claridad y a la implacable determinación. Apenas pisé suelo suizo, mi primera orden fue clara, pronunciada con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Ramiro, Fernando, necesito verlos. De inmediato. Ellos eran los únicos confidentes de mi verdadera fortuna, los pilares silenciosos que, con discreción y una lealtad inquebrantable, habían ayudado a construir y mantener mi imperio en las sombras. Ramiro, mi contador, un hombre de números y una ética profesional intachable. Fernando, mi abogado, un estratega legal con una mente tan aguda como su traje impecable. Siempre habían comprendido la peculiaridad de mi existencia dual, mi vida pública modesta y mi universo financiero expansivo. Su sorpresa al escuchar mi tono, tan gélido y resuelto, fue palpable incluso a través del teléfono. Sabían que algo grave había ocurrido, pero no la magnitud del cataclismo que se había desatado. Menos de 24 horas después, los tenía sentados frente a mí en el estudio de mi villa, con las chimeneas encendidas crepitando suavemente, el lago brillando más allá de los ventanales franceses. Sus rostros reflejaban una mezcla de preocupación y una curiosidad profesional que no podían ocultar. No hubo preámbulos, no hubo explicaciones detalladas de la humillación, solo la declaración de intenciones. «Quiero que se pongan a trabajar», les dije, mi voz firme, sin una pizca de la antigua Rosaura. «Primero reestructuren todos mis activos, pongan en marcha las transferencias necesarias para asegurar que Valeria no pueda tocar ni un céntimo de lo que cree que le pertenece. Quiero que cualquier rastro de mi antigua identidad pública, la pobre Rosaura, desaparezca por completo de los registros bancarios y legales». Sus ojos se abrieron ligeramente ante la contundencia de mis palabras. «Y lo segundo», continué clavando mi mirada en ellos, «quiero todos los detalles sobre Andrés, sus deudas, sus negocios, sus socios, sus debilidades, cada sombra, cada mentira. Quiero que desentierren hasta la última de sus podredumbres.
No escatimen en recursos. Quiero saber todo. Absolutamente todo. La magnitud de mi petición era evidente. Ellos, mis fieles guardianes, asintieron con una gravedad sombría, entendiendo que esta no era una solicitud cualquiera, sino el inicio de una guerra. Una guerra que, en su esencia, era un desesperado intento de proteger lo que aún quedaba de mi hija, a pesar de ella misma. Mi plan había comenzado. Pasaron días que se sintieron como siglos, cada amanecer una espera tensa por las noticias de Fernando y Ramiro. Me mantuve recluida en la villa, la calma exterior de los Alpes contrastando con la tormenta que rugía dentro de mí. Leía, caminaba por los jardines, pero mi mente estaba lejos, obsesionada con la imagen de Valeria, bailando en los brazos de un lobo. La incertidumbre era una tortura sutil, pero necesaria. Finalmente, la llamada llegó. Una teleconferencia urgente, sus voces graves y llenas de una seriedad que no presagiaba nada bueno. Sabía que el momento había llegado. Sus informes fueron un golpe frío y calculado, cada palabra una estocada que confirmaba mis peores sospechas y abría nuevas heridas. Fernando, con su habitual precisión quirúrgica, desgranó la telaraña de mentiras financieras tejida por Andrés. Deudas, muchas deudas, ocultas, ingeniosamente disfrazadas, pero allí, irrefutables. Hipotecas sobrevaloradas, préstamos impagados, inversiones de alto riesgo que habían fracasado estrepitosamente. Andrés no era un hombre de éxito, sino un castillo de naipes a punto de colapsar, sostenido por una fachada de opulencia que mi hija, con su inexperiencia y quizás su propia ceguera, no había sabido ver. Había utilizado fondos de inversionistas, incluso de amigos de Valeria, prometiendo retornos imposibles. Su bancarrota personal era inminente, y la solución que había encontrado era, por supuesto, la fortuna de Valeria, o lo que él creía que sería la fortuna de Valeria. Ramiro, el siempre imperturbable contador, me interrumpió con una pausa significativa. Y hay más, Rosaura. Algo que no es de negocios, pero que explica muchas cosas. Fue entonces cuando la verdad sobre la otra mujer salió a la luz. Una joven diseñadora, aparentemente, a quien Andrés había prometido una vida de lujo, financiada con el dinero que planeaba extraer de Valeria. Tenían un apartamento secreto, gastos exorbitantes y la promesa de un futuro juntos, lejos de mi hija y sus complicaciones. La frialdad con la que él manejaba su doble vida era espantosa, una muestra de su verdadera naturaleza, sin escrúpulos. Al escuchar todo aquello, la imagen de Valeria riendo en la fiesta de compromiso, su mano en la de Andrés, se me vino a la mente. ¡Qué ingenua! ¡Qué ciega había sido! No por falta de inteligencia, sino por una ambición desmedida que la había empujado a ignorar las señales de alarma, a ver solo lo que quería ver. Sentí un dolor agudo, punzante. No era la humillación, ni la rabia. Era la tristeza de ver a mi hija caer en una trampa tan evidente, diseñada por un depredador. La misma hija que me había llamado peso muerto, ahora estaba a punto de ser devorada, no por la miseria, sino por la codicia. Las pruebas eran irrefutables: documentos bancarios, extractos de cuentas, fotografías discretas de Andrés con su amante. Habían hecho un trabajo impecable. Me pasaron las carpetas, gruesas de evidencias, y mientras las hojeaba, cada página reforzaba mi convicción. Mi hija no solo iba a casarse con un estafador, sino que iba a ser arruinada, humillada y abandonada. Lo que había comenzado como una lección, como una respuesta a su desprecio, ahora se transformaba en algo más urgente, más protector. Ya no era solo una cuestión de justicia personal. Era una cuestión de salvar a Valeria, a pesar de ella misma, de las garras de un hombre que no dudaría en destruirla por dinero. Mi determinación, que ya era de acero, se forjó en diamante. La furia y el dolor se mezclaron, creando una claridad gélida en mi mente. No había vuelta atrás. No podía permitir que Andrés completara su juego. Mi plan ya no era solo una venganza, sino también un rescate.
Un rescate brutal, público, quizás doloroso, pero necesario. Quiero que intensifiquen la investigación, les ordené, mi voz firme, sin titubeos. Cada detalle, cada pequeño eslabón de su cadena de mentiras. Quiero que me traigan más. Quiero que no quede duda alguna de su verdadera identidad. Y preparen todo para el siguiente paso. Vamos a desmantelar su imperio de engaños pieza por pieza. Mis ojos se fijaron en las montañas, en la inmensidad del lago. Mi hija estaba en peligro, y yo, su madre, sería la tormenta que lo detendría. No importaba el costo, ni el dolor que esto pudiera causarle a Valeria. Era el único camino. Las revelaciones sobre Andrés habían sido devastadoras, una confirmación gélida de su naturaleza depredadora, pero lo que mi hija hizo a continuación fue una traición aún más íntima, un puñal que se clavó directamente en el corazón de mi pasado. Fernando, con su voz mesurada, me informó de sus movimientos. Valeria ha puesto en venta el apartamento Rosaura, el que era su hogar, el que siempre consideró nuestro. Sin un minuto de luto, sin una pizca de respeto por la memoria o por lo que ese lugar significaba para mí, para nosotras. La noticia no me sorprendió del todo. Ya había visto la profundidad de su ambición, pero aún así dolió. Dolió como el desgarro de un lienzo que, aunque viejo, guardaba los trazos de una vida. Quería borrarme por completo, arrancar cada raíz de mi existencia de su tierra y monetizar hasta el último vestigio. Sentí la necesidad de una última confirmación, un experimento cruel quizás, pero necesario para extinguir cualquier llama de compasión que aún pudiera arder en mi pecho por mi propia carne. Tenía que verla, no como la Rosaura millonaria y vengativa que ahora era, sino como la pobre y desvalida madre que ella creía haber desterrado. Con la ayuda de Claudia, mi discreta ama de llaves, quien compartió mi secreto y me ayudaba con una lealtad silenciosa, me transformé. Un vestido de lana viejo, sin forma, un pañuelo cubriendo mi cabello gris, gafas sencillas que ocultaban el brillo de mis ojos, y un andar encorvado, forzado, que pretendía transmitir la fragilidad de la vejez y la pobreza. Me convertí en una sombra, una mujer cualquiera, perdida entre la multitud. El encuentro fue orquestado con una precisión dolorosa. La abordé frente a una boutique de lujo, un lugar que ella frecuentaba con una ligereza que me resultaba extraña, rodeada de sus amigas, todas tan superficiales como ella. Me acerqué, mi corazón latiendo con una mezcla de pavor y resolución. «Valeria», susurré, mi voz apenas reconocible, quebrada por la emoción contenida y el esfuerzo de mi disfraz. «Soy yo, tu madre». Su sonrisa superficial se congeló. Sus ojos, antes llenos de alegría al probarse un collar de diamantes, se entrecerraron en un gesto de incredulidad y asco. Sus amigas se giraron, curiosas, susurrando y riendo disimuladamente. «¿Mamá?» Su voz era un escalofrío de desdén. «¿Qué haces aquí? Y con esas pintas? Por favor, qué vergüenza». Intenté extender mi mano, suplicante. Estoy en una situación muy difícil, hija. No tengo dónde ir. Me han echado de todas partes. Necesito tu ayuda. Un poco de dinero para sobrevivir. Un techo». Sus ojos me perforaron con una frialdad que helaba la sangre. No había compasión, solo repulsión. «No sé de qué hablas», espetó, apartándose. «La señora que conocí como mi madre no era una mendiga. Además, ¿dinero? Si no tienes nada, ¿cómo esperas que te ayude? Tengo mis propios gastos, mi boda, mis planes. Vete, no quiero problemas». Sus amigas rieron abiertamente. Una de ellas incluso lanzó un comentario cruel. «Valeria, ¿esta es la famosa carga? Pensé que te habías librado de ella». La punzada de dolor fue aguda, más intensa que la humillación inicial en la fiesta. Allí, al menos, había una audiencia anónima. Aquí, era ella, mi hija, quien con sus propias palabras, con su mirada helada, me negaba hasta la más mínima humanidad. Cada sílaba de su rechazo, cada risa cruel de sus amigas,
se grabó a fuego en mi memoria, borrando las últimas huellas de la madre paciente y perdonadora que una vez fui. Cualquier esperanza de una redención, de un giro inesperado en su corazón, se desvaneció por completo. En ese instante supe que no había vuelta atrás. Ya no era una cuestión de dolor personal o de una elección forzada. Era una necesidad implacable de desmantelar la farsa que ella había construido, de arrancarla de las garras de un hombre que la destruiría, y de hacerla enfrentar, por fin, la verdad de su propio vacío. Mi corazón, que un día había sido herido y roto, ahora estaba forjado en hierro. La tormenta que había comenzado a gestarse estaba a punto de desatarse. Las recientes revelaciones sobre Andrés y la cruel indiferencia de Valeria en nuestro último encuentro habían alimentado la incipiente tormenta en mi alma. Pero el golpe final, el último clavo en el ataúd de cualquier esperanza que aún guardaba por mi hija, llegó con el informe de su despedida de soltera. Mis ojos, los mismos que habían derramado lágrimas de amor y luego de dolor, ahora observaban los detalles con una frialdad desapasionada, como si la escena no involucrara a mi propia hija. Claudia, mi fiel sombra, había logrado infiltrarse en el círculo más cercano, trayéndome ecos de aquella noche. La fiesta era un derroche de vulgar opulencia en un yate anclado en la bahía, risas huecas, champán burbujeante y el brillo excesivo de joyas que enmascaraban almas vacías. Valeria, deslumbrante en un vestido corto de lentejuelas, era el centro de atención, brindando con sus amigas. Isabel, su confidente más cercana, y una mujer cuya crueldad igualaba la ambición de Valeria, levantó su copa. Por la futura señora Valeria, y por fin, libre de cargas, dijo con una sonrisa cómplice. Las demás rieron, un coro chirriante de desprecio. Fue entonces cuando la conversación se desvió hacia mí, la pobre Rosaura. Valeria, con una ligereza escalofriante, imitó mi voz suplicante, dramatizando el encuentro frente a la boutique. «Oh, hija, tu madre está en la miseria, me han echado de todas partes, necesito tu ayuda». Se burló, sus ojos brillantes, con una diversión perversa. Como si fuera mi culpa. Le dije, «Mamá, si eres pobre, ¿cómo esperas que te ayude? Tengo mi boda, mis gastos». Y se fue, con su cara de cordero degollado. ¡Qué dramática! Menos mal que Andrés es un hombre de verdad, que sí sabe valorar lo que tengo. Sus amigas estallaron en carcajadas. Una de ellas añadió, con malicia, «Menos mal que no estaba tu prometido, ¡qué vergüenza!». Y Valeria respondió, con una sonrisa aún más amplia, «Por eso me deshice de ella. No voy a permitir que arruine mi gran día con su miseria». Cada palabra, cada risa, fue un martillo golpeando el hierro de mi corazón, forjándolo aún más duro. No hubo una pizca de remordimiento en su voz, ni un atisbo de duda en sus ojos. Mi última esperanza, la pequeña chispa de la madre que aún anhelaba el amor de su hija, se extinguió en ese instante. Ya no había dolor, solo una gélida, inquebrantable determinación. La tristeza había sido reemplazada por una lucidez brutal. Valeria no era la víctima inocente de Andrés, era su cómplice en la farsa de su propia vida, la arquitecta de su propia deshumanización. Ella había elegido este camino, había cavado este abismo con sus propias manos. Esa noche, mientras las imágenes y las palabras se repetían en mi mente, me senté en mi estudio, con la vista fija en la oscuridad del lago Le Mans. El viento aullaba suavemente, como un lamento lejano, pero yo no lamentaba nada. Mi corazón estaba frío, vaciado de toda compasión por Valeria, aunque la necesidad de protegerla de Andrés seguía siendo una fuerza motriz. Pero ahora, esa protección vendría envuelta en la más dura de las lecciones, una que ella jamás olvidaría. «Es suficiente», murmuré al vacío, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes había sentido. «Fernando, Ramiro, activen el plan B, no hay más demoras. Quiero que todos los preparativos para el día de la boda estén listos. Cada detalle, cada periodista, cada documento.
Que la red de Andrés se apriete, que sus deudas sean imposibles de ocultar, que la noticia de mi regreso sea la única noticia ese día. La preparación final para mi regreso no implicaba adornos o sentimentalismos. Era un asunto de estrategia, de logística, impecable. Mis equipos trabajaron día y noche, comprando discretamente las deudas de Andrés, asegurando las citaciones judiciales, preparando las declaraciones para la prensa. La Rosaura que conocían había muerto. La que regresaría sería una fuerza de la naturaleza, una que desmantelaría no solo las mentiras de un estafador, sino también la fachada de una hija ingrata. El tiempo de la compasión había terminado. Era el tiempo de la verdad, implacable y rotunda, y ellos, en su ceguera, no verían la tormenta hasta que estuviera sobre sus cabezas. La Rosaura que había partido de aquella fiesta, humillada y aparentemente rota, se disolvió en la quietud de los Alpes. Allí, lejos de la ceguera de quienes no verían la tormenta hasta que estuviera sobre sus cabezas, yo comencé mi ascensión. De mis propias cenizas forjé una nueva identidad, una imagen que era tanto un escudo como un arma. Fue una transformación meticulosa, no solo de vestuario o maquillaje, sino del alma misma. Cada día en Suiza, frente a la inmensidad del lago Le Mans, me miraba al espejo y construía la mujer que Valeria y Andrés jamás hubieran imaginado. Mi regreso a la ciudad fue un espectáculo cuidadosamente orquestado. No llegué en silencio ni de incógnito. Un coche negro, con cristales tintados, me dejó frente a la entrada principal del Hotel Ritz, uno de los establecimientos más exclusivos de la ciudad, un lugar al que Valeria solo soñaría con acceder si Andrés o mi fortuna se lo permitían. Al salir, no había rastro de la anciana encorvada y sencilla. Mi cabello, ahora impecablemente peinado en un elegante recogido, brillaba bajo la luz artificial. Mis gafas sencillas habían sido reemplazadas por unas de diseño discreto, pero inconfundiblemente costoso. Un vestido de seda en un tono profundo de esmeralda, que caía con fluidez sobre mi figura, acentuaba una elegancia que el tiempo había refinado, no desvanecido. Mis manos, adornadas con un par de anillos discretos, pero de diamantes puros, sostenían un bolso Hermès. Pero el cambio más significativo no era externo. Era mi andar firme y decidido, mi postura erguida y la mirada en mis ojos, que ahora irradiaba una autoridad serena e inquebrantable. La recepción del hotel, siempre un hervidero de alta sociedad, se quedó en un silencio momentáneo al sentir mi presencia. Los murmullos se apagaron, las miradas curiosas se clavaron en mí, intentando descifrar a esta nueva figura. Pedí mi suite con una voz calmada, pero que resonó con una autoridad que no admitía cuestionamientos. Era la suite presidencial, una que pocos podían permitirse, un gesto deliberado que confirmaba mi nuevo estatus, visible para cualquiera que estuviera lo suficientemente cerca. Mientras la recepcionista, con una mezcla de reverencia y sorpresa, me entregaba la llave, noté un rostro familiar entre los huéspedes que esperaban. Isabel, la misma Isabel que con una sonrisa maliciosa había brindado por Valeria y por su liberación de cargas en la despedida de soltera. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su copa de champán casi se le cae de la mano. La incredulidad se transformó en un pálido asombro, luego en una chispa de miedo. Su boca se abrió y cerró, intentando formular una palabra, pero de ella solo salió un jadeo inaudible. Me dirigió una mirada de terror absoluto, como si hubiera visto un fantasma. Yo, en cambio, la observé con una sonrisa apenas perceptible, una que no llegaba a mis ojos. Fue una sonrisa de fría satisfacción. No dije nada, solo una inclinación de cabeza, un gesto sutil de reconocimiento, cargado de un significado que solo nosotras dos entendimos. El impacto no se limitó a Isabel. Al día siguiente, en un almuerzo cuidadosamente planeado en el restaurante más exclusivo del hotel, me aseguré de ser vista. Las noticias corren rápido en los círculos de la alta sociedad, más rápido aún cuando se trata de un regreso tan dramático. Varios rostros conocidos de la fiesta de compromiso,
Personas que me habían despreciado y ridiculizado me vieron. Susurros, miradas atónitas y un palpable nerviosismo llenaban el ambiente. Eran como polillas atraídas por una llama, pero al mismo tiempo temerosas de acercarse demasiado. Algunos intentaron acercarse, con sonrisas falsas y balbuceos de Rosaura. «Eres tú». Pero mi mirada, mi fría distancia, los detuvo. No había calidez, no había la menor invitación a la familiaridad. Yo era una entidad nueva, inaccesible. Sentí una oleada de poder recorrer mi cuerpo, un escalofrío que no era de frío, sino de la implacable justicia que estaba a punto de desatarse. Era la confirmación de que mi metamorfosis había sido un éxito rotundo. Ya no era la mujer a la que habían desterrado, la nadie, la carga. Ahora era una fuerza a tener en cuenta, una presencia que infundía respeto, y más importante aún, miedo. La indiferencia había sido reemplazada por la curiosidad morbosa, el desprecio por la cautela. Ellos habían subestimado la profundidad de mi dolor y la tenacidad de mi espíritu. Esta reaparición no era el final, sino el preludio, el primer acorde de la sinfonía de mi venganza. Y el shock que provocaba era solo el principio. La tormenta había llegado. Mientras la sociedad asimilaba mi regreso, todavía aturdida por la aparición de una Rosaura que creían extinta, yo ya había redirigido mi energía hacia el siguiente movimiento estratégico. La conmoción en los rostros de Isabel y sus allegados era solo el aperitivo. El plato principal, la verdadera tormenta, estaba aún por servirse. Mi suite en el Ritz, con sus vistas majestuosas sobre la ciudad, no era un mero capricho de lujo. Era el cuartel general desde donde dirigiría la fase final de mi plan. La elegancia que ahora vestía no era una fachada, sino la armadura de mi determinación. Fernando y Ramiro, mis pilares silenciosos, ya estaban en marcha. Les había instruido para que actuaran con la máxima discreción, como depredadores invisibles en las sombras financieras de Andrés. Su tarea era simple en concepto, compleja en ejecución. Comprar sigilosamente todas las deudas de Andrés. No a la vez, sino pieza por pieza, a través de empresas fantasma y acuerdos encubiertos, para que el lobo no oliera el rastro hasta que la trampa ya estuviera cerrada. Cada préstamo, cada hipoteca, cada inversión fallida que mi equipo había desenterrado se convirtió en una ficha en mi tablero de ajedrez. No buscaba anular sus deudas, sino concentrarlas todas en mis manos, convirtiéndome en su único y desconocido acreedor. Que sea como una red que se aprieta lentamente, les dije a través de una videollamada segura, mi voz gélida. Que sienta el peso de sus decisiones, pero que no entienda de dónde viene la presión. Quiero que se desespere, que sus proveedores lo acosen, que los bancos le den la espalda. Quiero que el mundo financiero que él tanto adulaba lo rechace y que su imagen de hombre de éxito se desmorone desde dentro. Sentía una satisfacción fría, casi clínica, al visualizar su caída. Cada confirmación de una deuda adquirida era un ladrillo más en el muro que se levantaba a su alrededor, invisible para él, pero inquebrantable. Pronto, todo lo que creía poseer estaría hipotecado a mi nombre, y él, sin saberlo, se convertiría en mi marioneta. Simultáneamente, la logística para la revelación final se estaba gestando con una meticulosidad militar. No había mejor escenario para mi verdad que el día que Valeria y Andrés habían elegido para su farsa, su boda. Ese día en que la culminación de su ambición y su engaño estaría en su punto álgido, sería el momento perfecto para mi golpe. Quiero una conferencia de prensa. Anuncié a mi equipo de relaciones públicas, profesionales de élite que contraté específicamente para esta tarea. Quiero que se celebre en el mismo hotel donde me hospedo, en el salón más grande, a la misma hora en que Valeria y Andrés estén a punto de pronunciar sus votos. Sus ojos se abrieron en una mezcla de admiración y temor. Era una declaración de guerra pública sin precedentes, un golpe mediático que resonaría en todo el país. Mi objetivo no era solo exponer a Andrés, sino también desvelar la profunda ingratitud de Valeria,
su desprecio hacia la madre que la había criado. Querían una boda de cuento de hadas, ¿verdad? Pues yo les daría un cuento, pero no el que esperaban. Les daría la verdad. Trabajamos incansablemente, puliendo cada palabra del comunicado de prensa, seleccionando las pruebas más contundentes, los documentos financieros de Andrés que revelaban sus estafas, las fotografías de su amante, los correos electrónicos comprometedores, e incluso la grabación de Valeria negándome ayuda, cortesía de Claudia. No dejaría espacio para la duda, ni para la negación. La precisión de mi plan era implacable. Cada detalle, cada movimiento, calculado para infligir el máximo impacto, no solo en la pareja, sino en toda su red social. Mi determinación se había forjado en la fragua de su desprecio. Ya no sentía el dolor punzante, sino una calma helada. Cada insulto, cada mirada de superioridad, cada risa burlona se había transformado en la exactitud de mi estrategia. Había llegado a un punto donde el arrepentimiento era una debilidad que no podía permitirme. Esta era la única forma de arrancar a Valeria de las garras de un depredador y al mismo tiempo de hacerla enfrentar la verdad sobre sí misma. La vieja Rosaura, la que dudaba y perdonaba, había sido incinerada por su crueldad. La que quedaba era un arquitecto de la justicia, dispuesta a demoler castillos de arena construidos sobre mentiras. El telón estaba a punto de levantarse. El día había llegado. Fuera de los cristales insonorizados de mi suite en el Ritz, la ciudad bullía con una excitación palpable, un eco festivo que, para la mayoría, anunciaba un día de alegría. Abajo Valeria y Andrés se preparaban para sellar su pacto de conveniencia, creyendo que aquel sería el día de la culminación de sus aspiraciones superficiales. Desde mi posición privilegiada, en el corazón de la opulencia que ellos tanto anhelaban y que yo ya poseía, observé el ir y venir de coches de lujo. Limusinas relucientes transportaban a los invitados, todos ataviados con sus mejores galas, con sonrisas ensayadas y conversaciones triviales. El aire, incluso a la distancia, parecía cargado con el dulzón aroma de las flores que adornaban el gran salón del hotel donde se celebraría la ceremonia. Un lugar que, irónicamente, se encontraba a solo unos pisos por debajo de donde yo me encontraba. En un rincón de mi suite, una pantalla discreta transmitía imágenes en vivo de los preparativos finales. Allí se proyectaba el altar improvisado, adornado con orquídeas blancas y rosas pálidas. Un derroche de elegancia que ocultaba la podredumbre. Los músicos ensayaban, las luces se calibraban, y finalmente los primeros invitados hacían su entrada. Mi mirada se detuvo en Valeria, mientras sus damas de honor la ayudaban con los últimos retoques de su majestuoso vestido de novia. Radiante, sí, pero su brillo era el de un metal pulido que refleja la luz, sin poseer calor propio. Su sonrisa, que otrora me recordaba al sol, ahora me parecía una máscara, incapaz de ocultar el vacío de su alma. A su lado Andrés, con su traje impecable y una confianza desmedida, el lobo con piel de cordero a punto de completar su casa. Una punzada de dolor, aguda y familiar, me atravesó el pecho. Era el dolor de la madre, el eco persistente de un amor que, a pesar de todo, se negaba a morir por completo. Verla allí, al borde de lo que ella creía, sería su felices para siempre. Me retrotrajo a los días en que era una niña, pura y llena de sueños. Pero esa imagen de inocencia se desdibujaba rápidamente, eclipsada por el recuerdo de su desprecio, de sus palabras hirientes, de su cruel indiferencia. La compasión luchaba un último asalto contra la fría resolución que se había apoderado de mí. Ganó la resolución. Era el único camino. Un rescate brutal, pero necesario. El tiempo se contraía y se expandía a la vez, mientras abajo los invitados tomaban asiento y la música anunciaba el inminente inicio de la ceremonia. En mi suite, la atmósfera se volvía tensa, eléctrica. Mis asistentes de prensa se movían con la eficiencia silenciosa de cirujanos, realizando los últimos ajustes a los micrófonos y las cámaras en el gran salón de conferencias del hotel.
Los documentos, las pruebas irrefutables estaban ya preparados en el atril, esperando el momento de ser revelados. Me levanté. Mi reflejo en el espejo mostraba una mujer que había dejado de ser la Rosaura que una vez conocieron. Mi vestido de seda esmeralda caía con una elegancia que proyectaba poder, no ostentación. Las joyas, discretas pero de un valor incalculable, acentuaban la severidad de mi postura. Mis ojos se posaron en el reloj. La cuenta atrás había comenzado. La calma antes de la tormenta era casi insoportable. Una tensión que vibraba en el aire como una cuerda de violín a punto de romperse. Abajo, Valeria estaba a punto de pronunciar sus votos, creyendo que su victoria era absoluta. Pero yo sabía que en cuestión de minutos, el telón se levantaría para una obra diferente, una que no había sido ensayada, una que expondría la verdad más cruda. Me dirigí hacia la puerta, mi corazón latiendo con una mezcla extraña de tristeza y una implacable satisfacción. Estaba lista. Mis pasos resonaron con una autoridad silenciosa mientras me adentraba en el gran salón de conferencias del hotel. No había alfombra roja, ni focos de Hollywood, solo el crudo resplandor de las cámaras fotográficas que estallaban como fuegos artificiales y el zumbido expectante de decenas de periodistas. Eran como buitres, listos para devorar cualquier migaja de escándalo. Mi presencia, erguida y serena, contrastaba con la cacofonía que mis asistentes apenas lograban contener. Me ubiqué detrás del atril, donde una pila de documentos cuidadosamente organizados esperaba su momento. El silencio se instaló, pesado y denso, mientras el último flash se extinguía. Con una calma que sentía casi sobrenatural, recorrí con la mirada los rostros ávidos que me observaban. «Buenas tardes», comencé mi voz, aunque baja, resonó con una claridad que llenó el salón. Supongo que muchos de ustedes se preguntarán quién soy. Algunos, quizás, me recuerden como la pobre Rosaura, una anciana insignificante y una carga que fue públicamente humillada y desterrada por su propia hija. Una punzada de murmullos corrió por la sala. Permítame corregir esa narrativa. Hice una pausa dramática dejando que mis palabras se asentaran. Mi nombre es Rosaura, y la verdad es que la pobre Rosaura es, y ha sido durante décadas, una exitosa empresaria. Una mujer que, hace apenas unos meses, vendió su compañía por $34 millones. El efecto fue inmediato. Un murmullo de incredulidad y asombro se convirtió en un clamor. Las cámaras volvieron a estallar, los micrófonos se acercaron, y vi los ojos de los periodistas abrirse de par en par. Habían venido por un rumor de escándalo. Estaban obteniendo una bomba. Levanté una mano para pedir silencio, y sorprendentemente, lo obtuve. He vivido una vida discreta, por elección, pero mi discreción no debe confundirse con la debilidad, ni mi modestia con la miseria. Mis ojos buscaron la cámara principal, sintiendo que mis palabras volaban a través de las ondas, directamente al gran salón de bodas, un piso abajo. Hoy estoy aquí, no para exhibir mi fortuna, sino para exponer una farsa que ha sido tejida con la mentira, la ambición desmedida y una ingratitud que rompe el corazón. Entonces, sin titubear, comencé a desvelar la verdad sobre Andrés. El hombre que hoy se dispone a casarse con mi hija, Valeria, no es el caballero de fortuna que pretende ser. Mis asistentes proyectaron en una pantalla gigante los documentos que Fernando y Ramiro habían recopilado, extractos bancarios que mostraban deudas masivas, hipotecas fraudulentas y transferencias sospechosas. Andrés es un estafador, un hombre que está al borde de la bancarrota personal, que ha defraudado a inversionistas y que ha utilizado la fachada de su éxito para robar la fortuna de otros. Su objetivo con mi hija, con esta boda ostentosa, no es el amor, sino su dinero, el dinero que él cree que posee, o que poseerá a través de ella. Las imágenes de Andrés con su amante, captadas por mis investigadores, aparecieron en pantalla, acompañadas de detalles sobre sus gastos y promesas. Aquí tienen la prueba irrefutable de su doble vida, sus engaños y su verdadera intención. La sala se convirtió en un hervidero de conmoción, gritos, exclamaciones, el frenético teclear de ordenadores portátiles.
Pero yo no había terminado. Y ahora, mi voz se endureció. Hablemos de la ingratitud. Hablemos de Valeria. Otra serie de documentos apareció. La solicitud de venta del apartamento que yo le había regalado, el que fue nuestro hogar. Mi hija, la mujer que fui expulsada de su propia fiesta de compromiso, no tardó ni un día en intentar borrar mi existencia por completo, monetizando hasta el último recuerdo. Luego, para rematar, mis asistentes reprodujeron una grabación. Era el audio de mi encuentro con Valeria frente a la boutique, mi voz quebrada por el disfraz, y la suya, fría y desdeñosa. No sé de qué hablas. Si no tienes nada, ¿cómo esperas que te ayude? Tengo mis propios gastos, mi boda, mis planes. Las risas crueles de sus amigas resonaron en el salón. Vete, no quiero problemas. Cada palabra hiriente, cada burla, se amplificó, llenando el espacio con la cruda realidad de su desprecio. El efecto fue devastador. La sala estalló en un pandemonio incontrolable. Reporteros gritaban preguntas, algunos incluso lloraban, conmovidos por la crueldad expuesta. Vi a uno de los invitados de la boda, un hombre que parecía ser un familiar lejano de Andrés, intentar levantarse y gritar, pero fue rápidamente silenciado por los guardias de seguridad. La noticia, estoy segura, ya había volado por las redes sociales, había llegado a cada teléfono, a cada televisor. Abajo, en el salón de bodas, sabía que el mundo que Valeria y Andrés habían construido estaba implosionando. La tormenta no solo había llegado, había estallado. Y la calma que yo sentía era la del ojo del huracán, observando la destrucción que había desatado. Mientras la sala de conferencias ardía en un frenesí de preguntas y flashes, yo me mantenía en pie, el epicentro de la calma en medio del caos que había desatado. No necesitaba verlo para saber lo que ocurría un piso más abajo. La explosión de la verdad, proyectada en pantallas gigantes y amplificada por cada red social, cada canal de noticias, había viajado a la velocidad de la luz. Podía sentirlo, casi oírlo, el estruendo de la implosión en el gran salón de bodas. Mi visión era clara. El cuento de hadas de Valeria se había desvanecido en una nube de polvo y vergüenza. Los informes comenzaron a llegar, susurros urgentes de mi equipo que se mezclaban con el clamor de la prensa. «Se ha cancelado la boda, Rosaura», me dijo Fernando, su voz tensa a través del auricular discreto. La gente está saliendo en estampida, caos total. Gritos, Valeria. Está histérica. La imagen se formó en mi mente. Los invitados, atónitos, algunos indignados, otros morbosamente satisfechos, huyendo del desastre, el rastro de la farsa. Los músicos, silenciados, las flores, ahora símbolos marchitos de una promesa rota. La opulencia se había convertido en una burla, cada detalle de la ostentación en un recordatorio de la verdad. Luego, la noticia sobre Andrés. «Está intentando escapar», informó Ramiro, su voz grave. «Ha intentado deslizarse por una puerta de servicio, pero nuestros contactos ya estaban avisados. La policía ha actuado rápidamente. Me permití una pequeña sonrisa, gélida y fugaz. El lobo, acorralado, lo había previsto. Había calculado cada uno de sus movimientos, cada una de sus posibles rutas de huida. Su arrogancia lo había cegado, su creencia en su propia invulnerabilidad. No era el primer estafador en intentar huir, ni sería el último en fallar. Minutos después, llegó la confirmación. Andrés había sido detenido. Imágenes rápidas y borrosas en las pantallas de los teléfonos mostraban su rostro pálido, desfigurado por el pánico y la rabia, mientras los agentes lo conducían. No hubo resistencia significativa, solo la patética desesperación de un hombre cuyo castillo de naipes se había derrumbado estrepitosamente. Mi atención, sin embargo, se centró en Valeria. Su nombre, repetido en los fragmentos de noticias, en los comentarios de los periodistas, en los jadeos de la gente, era ahora sinónimo de escándalo y humillación. Había imaginado este momento, su reacción, pero la realidad era sin duda más cruda. La Valeria que había expulsado a su madre,
que había buscado riqueza y estatus a cualquier costo, estaba ahora expuesta, despojada de todo. Los mismos amigos que habían reído a sus expensas en la despedida de soltera, los mismos que habían brindado por su futura felicidad, serían los primeros en darle la espalda. Su reputación, esa que ella tanto valoraba y cuidaba con tanto celo, ahora yacía en ruinas, pisoteada por la verdad que yo había sacado a la luz. Las llamadas de Isabel a Valeria, frenéticas y luego vacías, resonaron en los informes de mi equipo. Ya no había lealtad, solo la huida ante el contagio del escándalo. Valeria había perdido a su marido, no porque no se hubiera casado, sino porque el hombre que creía suyo era una quimera. Había perdido su dinero, o la esperanza de él, ya que Andrés no tenía nada que darle sino deudas. Y lo más doloroso para ella, había perdido su estatus, su imagen, su lugar en la sociedad superficial que tanto se había esforzado en conquistar. La humillación pública, que tanto me había infligido a mí, ahora la envolvía a ella, asfixiándola con su propio veneno. No sentía alegría triunfante, no exactamente. La sensación era más parecida a la culminación de un proceso inevitable, el cumplimiento de una promesa silenciosa. Observé el torbellino de la ciudad desde mi altura, las sirenas a lo lejos, el parloteo de las noticias. Había destruido su mundo, sí, pero no por el mero placer de la venganza. Era la única manera de salvarla de un destino mucho peor, de las garras de un depredador que la habría consumido por completo. El costo era alto para ambas, pero la lección, aunque brutal, sería indeleble. Valeria había buscado el abismo. Ahora debía enfrentarse a la caída. El estruendo de un golpe furioso en la puerta de mi suite interrumpió la relativa calma que había logrado establecer. No me sorprendió. La había estado esperando. Claudia, mi discreta ama de llaves, abrió, y allí estaba. Valeria, su vestido de novia, antes inmaculado, estaba arrugado y manchado, su velo arrancado, su maquillaje corrido por las lágrimas, dejando surcos oscuros en sus mejillas pálidas. Sus ojos, enrojecidos e hinchados, ardían con una mezcla volátil de rabia, dolor y humillación. No era la novia radiante que había visto en la pantalla hacía apenas unas horas. Era una mujer destrozada, un fantasma de la ambición que había sido. ¡Ma! Su voz era un grito desgarrador, un lamento lleno de acusación. ¿Cómo pudiste? Lo arruinaste todo. Mi boda, mi vida. Soy el hazmerreír de la ciudad. Me destruiste. Se abalanzó hacia mí, no buscando un abrazo, sino buscando una confrontación, un objetivo para su furia. Mis guardias, silenciosos pero alertas, se interpusieron, deteniéndola a una distancia prudente. Yo no me inmuté. La observé con la misma calma gélida con la que había observado la caída de su mundo. «Valeria», le dije, mi voz suave, carente de reproche pero llena de una firmeza inquebrantable. «No fui yo quien destruyó tu vida. Fuiste tú quien construyó un castillo de naipes sobre la arena de la mentira y la ambición». La rabia en sus ojos se transformó en desesperación. Las lágrimas brotaron de nuevo, esta vez de auténtico dolor. «¿Pero por qué? ¿Por qué ahora?» «Soy tu hija». Su voz se quebró. «Necesito tu ayuda, mamá. Por favor. Andrés. Él. No sé qué hacer. Todo está perdido. Dime que no es verdad lo que dijiste sobre él. Dime que puedes arreglarlo. Lo siento por todo». El perdón llegó tardío y superficial, mezclado con la urgencia de su propia ruina. Caminé lentamente hacia la mesa de centro, donde Fernando y Ramiro habían dispuesto meticulosamente todas las pruebas. Tomé una de las carpetas y se la extendí. «Mira, Valeria, aquí están los extractos bancarios de Andrés, las hipotecas fraudulentas, las deudas masivas. Aquí están las pruebas de sus estafas, las declaraciones de los inversionistas que defraudó. Ella no las tomó. Sus ojos ni siquiera se atrevieron a posarse en ellas. Él no te amaba, hija. Amaba tu supuesto dinero. Amaba la fachada que le permitías construir.
Él te habría devorado, te habría dejado en la ruina, vacía y sin nada. Yo te salvé de un destino mucho peor. Mis palabras no parecían calar. Su mente estaba demasiado nublada por el desastre personal. Dejé la carpeta y tomé la siguiente. ¿Y aquí? Mi voz se volvió aún más fría. Está el apartamento. El que fue tu hogar, nuestro hogar. El que quisiste vender sin un ápice de respeto, ni por mí, ni por los recuerdos. Ella bajó la mirada. Aquí está la grabación de nuestro último encuentro. ¿Recuerdas, Valeria? Cuando te acerqué como una anciana desvalida, pidiendo un poco de ayuda, un techo. ¿Recuerdas lo que dijiste? Si no tienes nada, ¿cómo esperas que te ayude? Tengo mis propios gastos, mi boda, mis planes. Y las risas de tus amigas, tus burlas. El sonido de su propia voz, amplificado en mi mente, resonó en la habitación, un eco de su crueldad. Valeria se encogió, temblando. La negación ya no era una opción. La máscara de su arrogancia finalmente se resquebrajó, revelando la vulnerabilidad de una niña perdida. «Por favor, mamá», susurró, cayendo de rodillas. «Te lo suplico, tengo miedo. No tengo a nadie, no tengo dónde ir, no tengo dinero. Mis amigos me han dado la espalda. Andrés, todo es un infierno. Eres mi madre. Ayúdame, por favor». La vi allí, rota, suplicante, y un dolor antiguo y profundo me atravesó. El dolor de una madre que ve a su hijo sufrir. Pero la resolución era más fuerte. Había llegado demasiado lejos. Había soportado demasiado. «Valeria», le dije. Mi voz no se elevó, pero se llenó de una autoridad inquebrantable. El amor no es una excusa para la crueldad, ni una carta blanca para el abuso. Te ofrecí amor incondicional durante toda tu vida, y tú lo pisoteaste. Te ofrecí mi apoyo, y tú lo despreciaste. Quise enseñarte el valor de la humildad, y tú te burlaste. Quise protegerte de un depredador, y tú lo abrazaste. Me acerqué a ella, mis ojos fijos en los suyos. Te he salvado de Andrés, sí, pero no voy a salvarte de ti misma. No voy a darte un cheque, ni un techo, ni un atajo, para escapar de las consecuencias de tus propias decisiones. Has buscado este abismo, y ahora debes enfrentarte a la caída. Debes aprender el valor de la vida, de la dignidad, de la verdadera conexión humana. Debes reconstruir tu vida, ladrillo a ladrillo, con tus propias manos, sin mi ayuda financiera. Valeria me miró. La desesperación en sus ojos se transformó en incredulidad, luego en una comprensión devastadora. Un sollozo desgarrador brotó de su pecho. Sabía que mis palabras eran definitivas. Se puso de pie con dificultad, su cuerpo temblaba. No dijo nada más. Solo una mirada final, una mezcla de odio, dolor y una abrumadora sensación de pérdida. Antes de darse la vuelta y salir de mi suite, con la espalda encorvada, su figura disminuida por el peso de su propia ruina. Me quedé en silencio, escuchando el eco de sus pasos que se alejaban, hasta que el silencio de la suite volvió a envolverme. No hubo alegría, ni euforia, solo la pesadez de una decisión necesaria, el amargo sabor de una justicia que, al final, no me había traído paz completa, sino la aceptación de un futuro que, para Valeria, y quizás para mí, sería un camino de reconstrucción en soledad. El silencio que Valeria dejó a su paso fue un eco vacío, más atronador que cualquier grito. No había rastro de la furia ni del dolor de mi hija, solo el peso opresivo de una soledad autoimpuesta. Había tomado una decisión, una que sabía necesaria, pero la amargura que dejó en mi paladar no era la de la victoria, sino la de la pérdida. Apenas supe que la puerta de la suite se había cerrado tras ella, mi mente, sin embargo, volvió a la tarea que aún no estaba completamente resuelta. «Andrés». Fernando fue el primero en contactarme, su voz grave al otro lado de la línea. «Has sido procesado, Rosaura. Los cargos por fraude, malversación de fondos y conspiración para delinquir son irrefutables. Las pruebas que proporcionamos son abrumadoras». No había sorpresa en mi voz. «¿Y su amante
¿Qué hay de ella?, inquirí. Testificará en su contra a cambio de inmunidad parcial. Resulta que Andrés la había implicado en algunos de sus esquemas más pequeños, prometiéndole una parte que nunca llegó a ver. Su lealtad era tan frágil como la de él. La ironía era palpable. El depredador había sido traicionado por una de sus presas más pequeñas, una muestra de la cadena de engaños que él mismo había forjado. Ramiro, con su enfoque pragmático, me detalló las repercusiones financieras. Sus activos han sido congelados. No hay una gran fortuna oculta, Rosaura, solo un cúmulo de deudas y propiedades hipotecadas hasta el cuello. Lo poco que tenía, más allá de la apariencia, ya estaba comprometido. El destino de su fortuna ilícita era, en esencia, la ausencia de fortuna. Él había vivido de la farsa, de los préstamos insostenibles y de las promesas vacías. Mis equipos ya estaban trabajando para liquidar esos activos, con el objetivo de indemnizar a las víctimas más directas de sus estafas, algo que yo había insistido en hacer, no por él, sino por el principio de la justicia. La idea de que el dinero, aunque poco, pudiera devolver algo a aquellos a quienes Andrés había dañado, traía una pizca de consuelo. Sentí una sensación agridulce. La justicia se había servido, pero no con la satisfacción de un plato bien preparado, sino con la frialdad de una obligación cumplida. Andrés, el lobo con piel de cordero, estaba tras las rejas, su imagen desfigurada por el pánico de un futuro sombrío en prisión. Sus engaños habían sido expuestos, su fachada destrozada ante el mundo. Para él, esta era la consecuencia directa de su avaricia y su falta de escrúpulos. Para Valeria, era la caída de un ídolo falso, el fin de una ilusión. Y para mí era el final de un capítulo, pero no el cierre completo de la herida. La detención de Andrés fue un evento mediático, una continuación del circo que yo misma había orquestado. Los titulares gritaban «estafador de la alta sociedad» y el escándalo de la boda arruinada. Su rostro, antes tan seguro, ahora se veía en cada pantalla, marcado por la derrota. La sociedad, que antes lo había adulado por su supuesta riqueza, ahora lo vilipendiaba con la misma intensidad. El escarnio público era total, y no pude evitar sentir un escalofrío al ver el poder de la verdad cuando se desata. A pesar de todo, no sentí alegría. La visión de Andrés esposado, de su mundo implosionando, no me trajo la paz que quizás había anhelado al principio. La justicia era necesaria, implacable, pero la satisfacción era efímera. Mi corazón seguía cargando con el peso de la soledad de Valeria, con la fractura irreparable de una relación. La venganza, en su forma más pura, había sido ejecutada, y el villano había recibido su merecido. Pero la sensación predominante no era de triunfo, sino de una profunda melancolía. Había ganado la guerra, sí, pero en el campo de batalla yacían los restos de un amor maternal que, a pesar de todo, se negaba a extinguirse por completo. Observé las noticias, las imágenes de la desgracia de Andrés, y solo pude suspirar. Mi tarea estaba hecha, pero el corazón, ese órgano obstinado, aún buscaba una paz que la justicia, por sí sola, no podía conceder. Mi tarea estaba hecha, pero el corazón, ese órgano obstinado, aún buscaba una paz que la justicia, por sí sola, no podía conceder. La imagen de Andrés tras las rejas, de su ruina financiera y personal, no había colmado el vacío que la ausencia de Valeria dejaba. Y aunque la había desterrado de mi vida financiera, mi instinto de madre, esa conexión primigenia, me impulsaba a saber. Necesitaba saber qué sería de ella, de la hija a la que había querido salvar de un destino, y de la que ahora se enfrentaba a otro, uno que ella misma había forjado. Las noticias, filtradas por los discretos informes de Claudia y los ocasionales contactos de Fernando con los círculos sociales que Valeria había frecuentado, comenzaron a llegar, desgarradoras y sombrías. El colapso había sido total, absoluto. Despojada de la fortuna, del estatus, de los amigos superficiales que la rodeaban como moscas a la miel, Valeria había caído en un abismo de desesperación. Su nombre,
antes pronunciado con admiración envidiosa, ahora era un susurro de lástima y burla. La sociedad que la había elevado, ahora la aplastaba sin piedad. Las primeras semanas fueron un torbellino de negación y rabia, luego una profunda vergüenza. Se recluyó, incapaz de enfrentar las miradas, los chismorreos. Claudia, con su lealtad silenciosa, me transmitió la imagen de una Valeria consumida por el insomnio, el llanto incesante, la pérdida de peso alarmante. Llegaron a mis oídos las palabras más temidas, los susurros sobre pensamientos oscuros, sobre una mente que se acercaba al borde del precipicio. Consideró el suicidio. Mi corazón se encogió, una punzada fría y aguda. A pesar de todo, a pesar de la lección que debía aprender, no podía permitir que mi hija se perdiera por completo. La justicia era una cosa, la supervivencia otra. Actué de inmediato, con la misma discreción con la que había orquestado su caída. Fernando se encargó de los detalles. Se localizó una clínica especializada en Suiza, un lugar tranquilo y anónimo, lejos de la mirada curiosa del mundo. Los arreglos se hicieron en completo secreto, bajo la estricta condición de que mi nombre jamás fuera pronunciado. Los fondos necesarios para su tratamiento, para su estancia, para la terapia intensiva que necesitaba, fueron transferidos desde cuentas en paraísos fiscales, sin rastro alguno que la conectara conmigo. No buscaba su gratitud, ni una reconciliación forzada. Solo buscaba salvar una vida, la vida de la hija que aún llevaba en mis entrañas, a pesar de su desprecio. Los meses se arrastraron, lentos y dolorosos, tanto para ella como para mí, aunque yo observaba desde la distancia. Los informes de los terapeutas, recibidos de forma indirecta, hablaban de una lucha ardua. Valeria había tenido que despojarse de todas las capas de vanidad y ambición que la habían definido, enfrentarse a su propio vacío, a la soledad de sus elecciones. No fue fácil. Hubo recaídas, momentos de profunda desesperación, pero poco a poco, milímetro a milímetro, comenzó a emerger una nueva Valeria. Aprendió a trabajar, a valorar el esfuerzo físico y mental que antes había desdeñado. En la clínica, bajo la guía de sus terapeutas, se involucró en actividades sencillas, en la jardinería, en la ayuda a otros pacientes. Sus manos, que antes solo conocían el tacto de sedas y joyas, ahora se manchaban de tierra. Su mente, antes obsesionada con el lujo, comenzó a encontrar valor en la simplicidad. La arrogancia se fue desvaneciendo, reemplazada por una incipiente humildad, por una comprensión tardía del verdadero valor de las cosas, no de su precio. No era una transformación instantánea, ni completa. Era un camino lento, tortuoso, pero real. Había empezado a reconstruir, ladrillo a ladrillo, no un imperio de mentiras, sino el cimiento de una vida nueva, una vida auténtica, despojada de la superficialidad que la había llevado a la ruina. Y yo, desde mi fortaleza en la Costa Azul, observaba en silencio, con una mezcla de esperanza y la inevitable melancolía que acompaña a las lecciones más duras de la vida. Y yo, desde mi fortaleza en la Costa Azul, observaba en silencio, con una mezcla de esperanza y la inevitable melancolía que acompaña a las lecciones más duras de la vida. Los días se deslizaron en una cadencia suave en mi villa, un remanso de paz con vistas al resplandeciente Mediterráneo. Las bugambilias trepaban por los muros, sus colores vibrantes contrastando con el azul profundo del mar y el cielo. Aquí, el tiempo no era una prisa constante, sino un compañero tranquilo que me permitía disfrutar de la brisa salada, el canto de las cigarras y el sabor de un buen vino al atardecer. Había encontrado la paz, una paz que no era la ausencia de ruido, sino la ausencia de tormento interior. La libertad se sentía en cada amanecer, en la posibilidad de simplemente por ser, sin disfraces, sin cargas, sin la necesidad de demostrar nada a nadie. Había reconstruido no solo mi vida, sino mi propia esencia, lejos de las miradas juiciosas de un mundo que solo entendía el brillo superficial. Valeria continuaba su camino, lejos de mí, lejos de mi influencia, lejos de mi dinero. Los informes ocasionales de Fernando confirmaban su lenta y ardua recuperación.
No hubo ni habría una reconciliación, no un abrazo, no un lo siento mutuo que sanara la fractura irreparable. Las heridas eran demasiado profundas, los caminos divergentes, pero, extrañamente, esa ausencia de acercamiento no me causaba ya el dolor punzante de antaño. En su lugar, se había asentado una tranquila aceptación. Había hecho lo que debía, lo que sentí que era justo y necesario para salvarla, aunque fuera de una manera brutal. La había forzado a mirarse a sí misma, a reconstruir desde cero, a encontrar su propio valor más allá del oro y el estatus. Y en ese proceso yo también había encontrado mi propia paz. No tenía remordimientos por mis decisiones. La tranquilidad de mi corazón era la prueba de que, aunque el camino había sido doloroso, había sido el correcto. Reflexionaba a menudo sobre el amor. El amor de madre, tan poderoso y a veces tan ciego, ¿dónde estaban sus límites? Comprendí que amar no significa permitir la destrucción, ni ceder ante el abuso. Amar, a veces, significa dejar ir, significa establecer límites infranqueables, significa forzar el crecimiento a través de la adversidad. La justicia, esa palabra tan abstracta, había tomado forma en mi vida. No fue una venganza dulce, sino una necesidad amarga. Andrés había pagado el precio de su avaricia, y Valeria el de su ingratitud y ceguera. Pero la verdadera lección no estaba en la caída de ellos, sino en mi propia elevación, en la comprensión de que mi valía no dependía de la aprobación de nadie, mucho menos de la de mi hija. La vida, con todas sus crueldades y sus inesperados giros, me había enseñado el verdadero significado de la resiliencia, de la dignidad y de la inquebrantable fuerza del espíritu humano. Miraba el horizonte, el sol poniéndose en el Mediterráneo, y sentía que por fin, después de todo, era libre. Libre para vivir el resto de mis días en plenitud, con una paz que nadie, ni siquiera el pasado, podía quitarme. Mi historia, la de Rosaura, la nadie convertida en el arquitecta de su propio destino, había llegado a un cierre, no con estruendo, sino con la serena melodía de la aceptación,